Hello everyone, welcome to another episode of Speak Up. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Speak Up, donde el día de hoy vamos a aprender acerca del pasado simple, vamos a tener nuestras secciones del día y muchas cosas más para que aprendamos y practiquemos inglés. Vamos a empezar con nuestra primera sección que se llama The ABC, que es mi sección favorita, con la cual me divierto muchísimo. Y el día de hoy salimos también a las calles a preguntarle a las personas por una palabra. Así que vamos con la sección. El día de hoy les vamos a preguntar a las personas por la palabra actually. Muchos creen que significa actualmente, pero su traducción es en realidad. Vamos a ver si alguien conoce esa traducción. Acompáñenme. Yo creo que B actualmente. No, su traducción es en realidad. Sí. Hola, ¿qué crees que significa esta palabra? B actualmente. No, en realidad. Eso significa actualmente. No, en realidad. Gracias. Actually significa B, actualmente. No, significa en realidad. No, B, no. Sí. No. Sí. Hola, ¿qué crees que significa esta palabra? B, Actualmente. actualmente. No, significa en realidad. No. B actualmente. No, su traducción es en realidad. Hola, ¿sabes qué significa esta palabra? Actualmente. B. No, significa en realidad. Como se dan cuenta, esta vez nadie adivinó qué significaba actually. Pues bien, la mayoría de personas pensaban que sí, significaba actualmente, pero no. Estas palabras que uno cree que significa algo se llaman false friend. Y es un tema que en otro capítulo podemos ver porque son muchísimas palabras y corregir este error de confundirlas nos puede ayudar mucho para mejorar nuestro inglés. Ahora vamos con nuestra sección principal que es Learning Time. El día de hoy vamos a aprender acerca del pasado simple. El simple past, también conocido en inglés, es un tiempo que me va a ayudar a hablar de cosas que hice en el pasado. Aunque es algo obvio, créanme que es muy importante tener claro que son acciones que ya culminaron. Por ejemplo, yo comí arroz chino ayer, es una acción que ya culminó, no tiene nada que ver con el presente. Esto es muy importante porque a futuro, cuando veamos otros pasados, vamos a ver esas diferencias. Ahora que ya sabemos cuál es el uso del pasado simple, vamos a hablar acerca de realmente qué puede ser lo complejo de este tema. Y si les digo con mucha sinceridad, va a ser lo único en lo cual nos vamos a enredar. Y es de que el pasado simple tiene dos verbos que son verbos regulares y verbos irregulares. Pero ustedes se preguntarán allá en casa, ¿qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares? Pues bien, los verbos irregulares son aquellos verbos que no se le aplica ninguna de las reglas gramaticales que vamos a ver más adelante. O sea que tienen su propia forma en pasado. Por eso se llaman verbos irregulares. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, eat, que significa comer, el pasado sería ate. O también drink, que significa tomar, el pasado sería drank. Como se dan cuenta, la palabra cambia, así que esas palabras se llaman verbos irregulares. Y se preguntarán, profe, ¿pero cuántos verbos irregulares existen? ¿10, 20? Pues no, déjame decirte que existen más de 100. Y claro, hoy no los vamos a ver todos, pero pueden buscar en Google, por ejemplo, lista de verbos irregulares y allí les va a aparecer todas esas palabras y créanme que les va a servir muchísimo. Así que como meta pueden hacer, de ahora en adelante todos los días me aprenderé un verbo irregular. Hagan esa tarea y créanme que en menos de medio año ya tienen todos los verbos irregulares aprendidos. Pero el día de hoy nos enfocaremos en los verbos regulares, que son aquellos verbos que sí se les aplican estas reglas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar con la primera regla y la regla general, y es que para que un verbo sea en pasado le vamos a agregar ed. Por ejemplo, el verbo play, que significa jugar, en pasado sería played. El verbo start, que significa comenzar, en pasado sería started. Como se dan cuenta, agregamos ed al final de cada uno de estos verbos. La segunda regla que vamos a ver el día de hoy es la siguiente, y es de que si el verbo termina en vamos a agregarle simplemente la D. Por ejemplo, como estas dos palabras que tenemos de este lado, las palabras love y like. En pasado, love sería loved
y like en pasado sería liked. Como ya tenían la E, solamente agregamos la D. Y la tercera regla nos dice que si el verbo termina en, atención, consonante más Y, profe, ¿qué es una consonante? Recuerden, una consonante es cualquier letra que no sea una vocal. Si termina en consonante más Y, lo que vamos a hacer es que le agregamos ED, pero también vamos a cambiar la Y por I latina. Por ejemplo, las palabras que tenemos acá. Try, que significa intentar, en pasado sería tried. Y cry, que significa llorar, en pasado sería cried. Y vamos con nuestra última regla, la regla número 4, y nos dice de que aquellas palabras monosílabas, recuerden, una palabra monosílaba es que es de una sola sílaba. Las palabras monosílabas que terminan en consonante, vocal más consonante, vamos a duplicar la última consonante y agregamos ed. Yo sé, suena un poco extraño, pero con esos dos ejemplos lo pueden entender mejor. Por ejemplo, el verbo stop, que significa detenerse, en pasado sería stopped. Y el verbo prefer, que significa preferir, en pasado sería preferred. Muy bien, ya vimos todas las reglas que aplican para los verbos regulares, ¿ok? Estas reglas que vimos solamente son para los verbos regulares, porque recuerden que los verbos irregulares tienen su propia forma en pasado, así que esas reglas no van a aplicar para ellos. Y ahora vamos con nuestra segunda sección del día, que se llama el tip del día. Hola a todos, el día de hoy les voy a dar un tip de pronunciación de algunas palabras. Vamos a empezar con esta palabra de acá, que es la palabra comfortable. Muchas personas dicen comfortable, pero no, su pronunciación es comfortable. Otra palabra es esta de acá, que significa respuesta, y algunas personas dicen answer, pero no, la W acá es muda, así que vas a decir answer. Y por último tenemos una palabra muy conocida que es la palabra friends, amigos. Algunas personas o casi todos cuando están aprendiendo inglés dicen friends, pero no, acá la I no la vamos a pronunciar, así que suena friends. Ya vimos esos tips de pronunciación que vimos en el tip del día, son muy importantes y por eso también algunas personas dicen, ok, el inglés es muy difícil porque se escribe de una manera y se pronuncia de otra, pero créanme que con esas palabras que vieron, si lo mejoran, van a tener una pronunciación muy buena. Ahora vamos a continuar con el pasado simple y en este caso vamos a ver cuál es el auxiliar que se emplea en este tiempo. También vamos a ver cómo se hacen oraciones en positivo, negativo e interrogativo, así que acompáñenme. El auxiliar que vamos a emplear en este tiempo es la palabra que ven de este lado, que es el auxiliar did. Did se usa para tanto primera, segunda o tercera persona, así que todos los sujetos, todos los pronombres van a usar did, pero solamente lo emplearemos en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Ya vimos de que el auxiliar did se usa entonces en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Más adelante vamos a usarlo. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, pero entonces, ¿cómo hago las oraciones de forma afirmativa, de forma positiva? Pues bien, ya les voy a explicar cómo funciona. Para las oraciones positivas, no importa si son verbos regulares o irregulares, vamos a usarlos también de forma pasada y también con los sujetos I, you, he, she, it, etc. No importa si es primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la palabra o con el verbo live, que significa vivir. Para decir yo vivía sería I lived. Para decir ella vivía sería she lived. Como se dan cuenta, agregamos la letra D al final de la palabra. ¿Por qué? Porque termina en E, que esa era una de las reglas que trabajamos en la parte anterior. Ahora vamos a hacerlo con un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo write, que write significa escribir. En pasado es wrote, no es written ni nada de ello, es wrote. Entonces vamos a decir ellos escribieron sería they wrote. Nosotros escribíamos, we wrote. Como se dan cuenta, no importa si es primera, segunda, tercera persona, plural, singular, el verbo va a quedar en su forma pasada. Entonces, de esta forma se hacen las oraciones afirmativas u oraciones positivas. Pero también vamos a ver entonces cómo es la formulita. Pues es muy sencillo. Vamos a colocar primero el sujeto, luego el verbo en pasado y después un complemento. Por ejemplo, con la primera oración que hicimos, que era I lived, podríamos decir I lived in London 2 years ago.
Yo vivía en Londres hace 2 años. Ahí le agregamos un complemento. Ahora vamos para las oraciones negativas. Estos tips que les voy a dar van a funcionar también tanto para verbos regulares como para verbos irregulares. Entonces, para hacer una oración negativa vamos a decir did not o en su contracción didn't, como lo ven en este gráfico. Y recuerden, es lo mismo decir did not o didn't, y de hecho en este tema es más común escuchar didn't. Y lo vamos a ubicar después del pronombre, o después del sujeto. ¿Ok? Es muy sencillo y ya vamos a verlo con los siguientes ejemplos. Vamos a seguir con los ejemplos que vimos en forma afirmativa. Lo de she lived, agreguémosle un complemento. Por ejemplo, she lived in the United States. Ella vivía en los Estados Unidos. Para decir que ella no vivía en los Estados Unidos, sería she didn't live in the United States. ¿Qué ven de diferente en esta oración? Muy bien, que le quitamos la D al verbo, o sea, ya el verbo no está en pasado. ¿Y eso por qué sucede? Porque ya estamos empleando nuestro auxiliar. Ahora, ¿qué pasaría si esto lo hacemos con un verbo irregular? ¿Cambia? Pues déjame decirte que no, y eso es lo más fácil de este tema. Vamos a hacer con el ejemplo de they wrote, ellos escribían. Vamos a agregarle un complemento, por ejemplo, many letters, que significa muchas cartas. Entonces la oración completa nos quedaría they wrote many letters, ellos escribían muchas cartas. En negativo sería they didn't write. Ya no lo colocamos en pasado. El pasado era wrote, pero recuerden que el presente es write. Entonces, they didn't, o did not, pero mejor decir didn't, write many letters. Ellos no escribían muchas cartas. Como se dan cuenta, como ya usamos el auxiliar, no importa si este verbo era irregular. Acá, ¿qué hicimos? Lo colocamos nuevamente en su forma afirmativa, en su forma normal. Ahora vamos con las oraciones interrogativas. Acá también vamos a emplear nuestro auxiliar did, pero vamos a realizar algo que ya estamos acostumbrados y que lo vimos en nuestro primer programa, en el segundo programa, con el presente simple, con lo de will, con lo de going to, etc. ¿Qué era? Hacer como ¡pam! Este intercambio. O sea que colocamos primero el auxiliar did y luego vamos a colocar nuestro sujeto o nuestro pronombre. Y claro, no importa si es un verbo regular o irregular. Vamos a ver con el ejemplo de she lived in the United States. Entonces, de su forma interrogativa sería did, primero, did she live. Nuevamente, este verbo lo vamos a colocar en su forma infinitiva, en su forma normal, ya no en pasado. Entonces sería did she live in the United States? ¿Vivía ella en los Estados Unidos? Did she live in the United States? Como se dan cuenta, hacer las preguntas es demasiado sencillo. Ahora vamos a ver cómo sería con un verbo irregular. Pues bien, acá vamos a aplicar absolutamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a decir en positivo, we wrote many letters. Nosotros escribimos o escribíamos muchas cartas, ¿verdad? Si lo vamos a colocar en interrogativo, ¿qué debemos de hacer? Pues primero vamos a escribir nuestro auxiliar, que es did. Entonces sería did we, y otra vez el verbo ya va a quedar en su forma infinitiva. ¿Cómo se dice escribir? Write. Muy bien, entonces sería did we write many letters? Cambiamos wrote, que es el pasado, por write, que es el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en su forma normal. Ya se acerca el final de nuestro programa, pero entonces vamos ahora con nuestra tercera y última sección del día, que se llama The Cartoon. ¡Vamos! Hello everyone, yesterday was a fun day for me. I started by visiting a new cafe in town for breakfast. The coffee was great. After that, I spent a few hours working on my new painting. In the afternoon, I went for a bike ride around the city. And in the evening, I cooked a nice dinner and watched a documentary. Oh, and last Saturday, I went to a concert. It was an amazing experience with fantastic music. That's all for today. See you next time. Muy bien, en este cartoon Alex nos contó qué fue lo que hizo ayer y vamos a ver si colocaron atención. Respondan la siguiente pregunta. Did he go to the concert? Did he go to the concert? ¿Fue al concierto? Y acá las opciones son yes or no, muy sencillo.
¿Qué creen ustedes? ¿Sí fue al concierto ayer? Pues no, él no fue al concierto ayer, fue el sábado, más no ayer. Pero quienes respondieron bien, excelente, tienen muy buen listening. Ahora vamos a ver algunas expresiones de tiempo que podemos emplear acá en el pasado simple. Cómo se dice ayer, cómo se dice hace un mes, hace 2 años, la semana pasada, el mes pasado, etc. Quédense para que los aprendan. Algunas expresiones que podemos usar en el pasado simple son, por ejemplo, yesterday, que significa ayer, last week, que significa la semana pasada, the last month, el mes pasado, the last year, el año pasado. Para decir hace un mes diríamos 1 month ago. Para decir hace un año diríamos 1 year ago. Así que esas expresiones les pueden servir muchísimo a la hora de realizar algunos ejemplos usando el pasado simple. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no nos vamos a despedir sin agradecer profundamente a nuestros patrocinadores. Y recuerden que quien me viste el día de hoy es la tienda Murdos, que tienen un local en el Carmen de Viboral, pero hacen envíos totalmente gratis a toda Colombia, hacen envíos con pago contra entrega y pueden encontrar ropa tanto para hombre como para mujer, pueden encontrar abrigos, chaquetas, pantalones, etcétera, una gran variedad de ropa, así que vayan a comprar. Y también recuerden que si quieren estudiar inglés de manera online desde cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en la academia Diane's Academy, que tiene inscripciones abiertas continuamente. Pueden tomar tanto clases grupales como clases personalizadas. No importa si tu nivel es desde 0 o si tu nivel es ya avanzado y buscas perfeccionar, allí puedes encontrar las mejores soluciones para que puedas aprender inglés de una manera muy efectiva. Okay, everyone, thank you so much for watching this program. It was so amazing. We learned a lot about the simple past. Muchas gracias por haber visto nuestro programa. Aprendimos muchísimas cosas, nos divertimos con The ABC, vimos el tip del día, practicamos nuestro listening y lo más importante es que aprendimos y practicamos también nuestro pasado simple. Ya sabemos cómo decir cosas en pasado. En resumen, recuerden que el auxiliar es did, que solamente lo uso en oraciones que negativas e interrogativas, que lo voy a usar con absolutamente todos los sujetos, con todos los pronombres, no importa, allí siempre voy a usar la palabra did. Y que quizás lo más complejo de este tema son los verbos regulares e irregulares. Entonces lo que deben de hacer y la tarea que les voy a colocar es apréndanse los verbos irregulares. Una forma es que se los aprendan uno diario, por ejemplo, y así ya no va a ser tan difícil. O lo otro es que para empezar busquen, por ejemplo, los 50 o los 20 verbos irregulares más comunes y empiecen por ahí. Y créanme que esto les va a servir muchísimo. Así que esto es todo por hoy. Esto fue Speak Up. Nos vemos. Bye, bye.